una hora menos en la región insular, jornada de martes, segundo día de trabajo en la presente semana. A esta hora de la mañana recibimos en este estudio a Héctor Rodríguez, experto en materia de política pública, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Héctor, gracias por estar en este estudio. Te hemos invitado para hablar de esto que escuchamos permanentemente en la política pública, pero que poco o nada se cumple en los distintos gobiernos de turno cuando estamos hablando de incumplimiento de los planes de gobierno precisamente por falta de políticas públicas en mayor medida. Pero quiero empezar preguntándote precisamente, ¿qué es esto de política pública? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Rojito. Muchas gracias a Radio Médica. Bueno, como profesor de políticas públicas te puedo decir que la manera más sencilla de definir esto es que una política pública es una solución consensuada a un problema público. Y esta solución debe basarse en datos, debe basarse en evidencia empírica para que sea técnica. Consensuada porque tiene que ser fruto de una reflexión colectiva y tiene que ser parte de una agenda precisamente que resuelva este problema público. Ahora, ¿cuándo es público y cuándo es privado? Es privado cuando corresponde a la agenda fundamental de los intereses particulares de quien toma las decisiones. Pongamos el ejemplo del presidente Noboa. Si la política pública, o sea, la solución para recaudar fondos para el fisco es la recaudación, precisamente la recaudación fiscal, el cobro de impuestos, se contamina esta agenda pública cuando prevalece el interés privado, digamos, de la corporación Noboa, que decide simplemente no pagar los 80 y pico de millones de dólares que le debe al erario público. Entonces, la política pública, que es la recaudación igualitaria, o sea, que tiende a ser igual para todos. O sea, aquí no hay el de poncho, no hay el de camisa, no hay el aniñado, o sea, todo el mundo tiene que pagar sus impuestos. Se ve contaminada ¿con qué? Con un interés particular de la persona que está gobernando y que particularmente puntualmente decide no pagar y justifica su impago desde la majestad de su puesto. En otras palabras, Héctor, la política pública es una ley nacional que cobija a todos, hablando en materia tributaria, una ley tributaria. Digamos que la política pública tiene varias formas de expresión. Yeah. La primera forma de expresión efectivamente puede ser a través de un acto normativo. Nuestra pirámide de Kelsen, digamos así, para decirles, es nuestra jerarquía normativa, tiene como punta la Constitución, luego los tratados internacionales, las leyes orgánicas, etcétera, etcétera, hasta descender en actos administrativos muy sencillos. Pero no es la única forma en cómo se expresa la política pública. También se expresa en decisiones puntuales y voluntad popular que se expresa en actos de gobierno. Y estos actos de gobierno no necesariamente tienen que decantar en leyes, tienen que ser decisiones públicas. Y esas decisiones públicas, por ejemplo, puede ser una política en la Junta Parroquial, de Calderón, que es la parroquia más poblada del país, o en la Junta Parroquial de San Antonio de Pichincha. Se toman decisiones colectivas. Vamos a atacar el problema de la violencia con deporte. Entonces vamos a organizar campeonatos deportivos para que la gente tenga actividades permanentes de ocio y recreación. Y para que sea una política pública tiene que ser una decisión colectiva. Tiene que recoger la voluntad popular y atacar, solucionar o pretender solucionar en base a evidencias el problema público que se identifica. Porque nace para solucionar problemas. Porque nace para solucionar problemas. Ahora, hay decisiones de gobierno que se disfrazan de política pública, pero que atienden a intereses particulares y puntuales. Solo a determinados sectores. Solo a determinados sectores o en beneficio particular de quien está al frente del gobierno. Pero eso no tiene que ser aprobado en el caso del presidente de la República, no tiene que ser aprobado por un parlamento, como en este caso la Asamblea. No necesariamente, porque nuestro sistema político permite y le da facultades de toma de decisiones al Ejecutivo por sobre incluso la Asamblea en varios ámbitos. Por ejemplo, tengamos en cuenta algo que sea puntual.
el caso de la normativa ambiental o las decisiones sobre qué es lo que se debe hacer para controlar las emisiones dañinas del medio ambiente o el trabajo infantil. Esto por decreto ejecutivo. Se puede expresar por decreto ejecutivo, yendo más abajo por resoluciones de los ministerios o yendo simplemente por decisiones administrativas muy puntuales que tienen los ministerios. La gama de opciones, quiero decir, es bien amplia. Ahora, ¿cuándo estamos en el buen camino? Cuando nos basamos en evidencia, en datos, en la corroboración de que efectivamente existe el problema para el resto de la sociedad. Ahora, si queremos disfrazar como un problema algo que en verdad es un interés puntual del gobernante, realmente tenemos ya una distorsión de la voluntad popular. Pero ahora, Héctor, esto siempre no va a tener un 100% de aceptación popular a la política pública de los gobiernos de turno porque interviene la política partidista, porque los presidentes, para hablar de presidentes a lo largo de la historia, responden a un partido o movimiento político, Héctor. ¿Cuál es el papel de los partidos políticos? Y esto es fundamental entender, que los partidos deben trasladar las demandas populares hacia las esferas de toma de decisiones. Ese es el papel de los partidos políticos y volverlas institucionales. ¿Qué quiere decir institucionales? Volverlas parte de las reglas de juego y volverlas parte fundamental del ordenamiento también jurídico del país. Ahora, ¿qué es lo que para mí es contradictorio desde el punto de vista técnico, digamos así? Es que cuando se designa a funcionarios públicos que no tienen experiencia y tampoco la formación de vida, las decisiones son erróneas, las decisiones son erráticas. O sea, tengamos en cuenta varios ejemplos en los últimos meses. El traspié en política exterior. Por ejemplo, si nombramos a alguien que no tiene la capacidad en materia diplomática, que no tiene la experticia necesaria para direccionar al país y no meterse, por ejemplo, en conflictos de terceros, o respetar la autodeterminación de los pueblos en materia interna, de política interna, el Ecuador terminó, por ejemplo, ocasionando un problema grave para los exportadores de flores. En pleno San Valentín nos metimos en la guerra de Ucrania, innecesariamente. Pero Héctor, esto no necesariamente puede ocurrir por desconocimiento o funcionarios inexpertos o falta de experiencia, sino también por intereses políticos partidistas que, teniendo experiencia, sabiendo del tema, pues cometen errores entre comillas. Esos errores entre comillas son voluntades que se van ajenos a la política pública, porque está clara la doctrina de servicio exterior ecuatoriano, la no intervención en los asuntos internos y la paz. La paz. ¿Qué hacemos nosotros metidos en el conflicto ruso-ucraniano? Cuando nuestra preocupación es vender más en los mercados internacionales y Rusia puntualmente nos compra un montón de flores, camarón, etcétera. Entonces debemos cuidar esos intereses fundamentales. Ahora, hay procesos que siendo soluciones para muchas necesidades no se llegan a elevar a política pública y son solamente procesos efímeros o de gobiernos puntuales. ¿Cómo lograr que todos aquellos procesos que sean efectivamente soluciones tengan que necesariamente ser elevados a política pública? La política pública tiene unos ciclos, ¿no es cierto? Y esos ciclos evidentemente tienen que tener una evaluación. Esa evaluación constante debe determinar si se continúa con esa decisión o se cambia. Vamos a poner el caso que en estas mismas emisoras de Grupo América en algún momento se emitía la política pública de becas. Entonces, la política pública de becas consistía en su momento en formar talento humano especializado para que Ecuador genere capacidades propias para tecnificar su industria y mejorar su aparato académico. Lamentablemente, hoy la política pública de becas es simplemente un parche para la falta de cupos en las universidades y termina entregando supuestamente 80,000 becas en el ámbito técnico superior cuando ni siquiera tiene presupuesto. Entonces, el cambio de enfoque de la política pública de becas, por ponerlo así, corresponde a una necesidad coyuntural del tomador de decisiones para, si quieren, lavarse la cara mediáticamente y decir, ya estoy entregando becas. Pero ¿cómo blindar entonces que esta política pública sea de ejecución sin importar la tendencia del gobierno
o los cambios de gobierno, porque inclusive no sé si esto podría acarrear a un cumplimiento de funciones cuando ya está elevado a política pública. La política pública, como decía, tiene varias formas de expresión y en el caso de proponer el tema de las becas, se expresó en una resolución de la CENESID. Ahora, esta resolución de la CENESID tendría que llevarse a una ley orgánica, que sea parte de la Ley Orgánica de Educación Superior, Ciencia y Tecnología o en el Código Ingenios, para que se blinde. Ahora, cuando no hay plata en el arca fiscal, comienzan a encontrarse unos subterfugios y unos mecanismos de evasión de las decisiones ya más elevadas. Por ejemplo, en el caso de la asignación de presupuesto a educación. Por política pública elevado a política de Estado, incluso a nivel constitucional, el Ecuador debería asignar al menos el 6% del Producto Interno Bruto a materia de educación. Hoy no llegamos al 3.5% y ese es realmente un problema porque estamos incumpliendo la Carta Magna. Entonces, ¿quién hace cumplir la ley? ¿Quién le obliga al presidente de la República a cumplir aquello? ¿Quién le obliga al Ministerio de Finanzas a efectivamente ponerlo en el acto administrativo que corresponde, que es el presupuesto general del Estado? Se supondría que el contrapeso lo hace la Asamblea Nacional, pero si no tiene los votos para hacer la fiscalización o de pronto estamos empantanados en una serie digamos, de rencillas políticas que marcan la agenda de la Asamblea para no priorizar el juicio político. Ahora, hay un diseño institucional que para mí es crítico, que solamente se puede tramitar un juicio político a la vez cuando tenemos represados 4 o 5 juicios políticos, porque es la única manera en que realmente puede ejercer su facultad de fiscalización la Asamblea Nacional, y a veces se sataniza, ¿no? El gobierno, ¿cómo se defiende? No, es que esta Asamblea es un circo, es que esta Asamblea lo único que hace es boicotear. Bueno, pesos y contrapesos. Pesos y contrapesos, dice el diseño institucional en Estados Unidos, en Europa y en Ecuador también. Y esos contrapesos efectivamente deben ejercerse sin tanto apasionamiento o denostación al Poder Ejecutivo y al Legislativo, por supuesto. Héctor, en la parte final, por cuestiones de tiempo, ¿la falta de política pública nos conlleva una crisis? Por supuesto, porque si es que nosotros no tenemos decisiones que sean fundamentadas técnicamente, que no sean ejecutadas por expertos en el tema y que no sean elevadas a actos administrativos que las blinden, definitivamente somos presa del voluntarismo y de los intereses de las personas que lamentablemente gobiernan y que son presas también fáciles de ese chocolate que está ahí, que se llama poder. Perfecto, con eso me quedo, Héctor. Te agradezco por tu tiempo. Muy amable. Muchísimas gracias, a la orden. Héctor Rodríguez, experto en materia de política pública. La pausa. Buenos días, América, el noticiero del pueblo. Las mejores marcas comerciales tienen su espacio en América.